Encuentran municiones en panes y tlayudas. México demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos. ¿Qué se busca con esta demanda? Y detuvieron a narcos que se grabaron presumiendo su arsenal. ¡Tírale, carnalío! Bienvenidos al Caporal del 4 de agosto. ¡Comenzamos! La Guardia Nacional hizo un decomiso bastante peculiar, más que lo que encontraron, la situación en la que fue hecho este decomiso. Estás viendo en pantalla panes artesanales y debajo de estos panes, de este pan que está agarrando el elemento de la Guardia Nacional, hay tlayudas, las típicas de Oaxaca. Estaban siendo trasladadas en un autobús. En las cajas, obviamente, dentro de estas cajas y trasladados en un autobús. Cuando la Guardia Nacional decidió hacer una inspección, esas inspecciones de rutina, esto en el municipio de San Pablo Huitzo, según dio a conocer la Guardia Nacional hoy mismo, y encontraron 3 cajas de cartón. Revisaron las cajas, vieron que las cajas estaban llenas de panes y de tlayudas, pero las abrieron y resulta que dentro de estas cajas había 8 cajas de cartuchos útiles con aproximadamente 400 cartuchos útiles. Es decir, 400 balas listas para ser usadas. Obviamente fueron aseguradas, aunque no reportaron detenidos. Ahí están. Guardia Nacional. Bueno, se me pasó a quitarle esa rúbrica de la salida, que es justo material de la Guardia Nacional. El pasado 28 de julio, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, criticó a sus compañeros por votar en manada, según lo dijo, lo cual provocó la molestia de varios de los magistrados. Esto ocurrió el 28 de julio. Yo quisiera decirle a la amistad Soto Fregoso de manera muy respetuosa que en el caso del presagio que hizo que todos votaríamos en contra, yo le diría que en mi caso pues no es así. Es decir, yo sí lo aclaro, mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada. Yo únicamente quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Pido una disculpa por el término, era metafórico, por supuesto, no estoy refiriendo simplemente el voto en bloques. Dice metafórico, que obviamente no hablaba literal, no es ni que fueran bueyes, pero bueno, así se justificó el presidente, el magistrado presidente. Se convirtió en realidad de la gota que derramó el vaso. Son muchas las diferencias que han tenido los magistrados, la mayoría de ellos, casi todos. Solamente el magistrado presidente ha contado con el respaldo de una magistrada y han tenido bastantes diferencias. La sesión de hoy del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició con la propuesta de agregar a la orden del día la revisión del trabajo que ha hecho José Luis Vargas como magistrado presidente. Al no querer, entonces suspendió el presidente la sesión, la cual fue reanudada a petición de sus compañeros sin el magistrado presidente y sin la magistrada que siempre lo respalda, y reanudaron la sesión, y esta sesión fue para destituirlo de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese tribunal que se encarga de resolver las impugnaciones en las elecciones, todo lo relacionado con lo electoral. Y aprobaron como presidente del tribunal a Reyes Rodríguez Mondragón. Más tarde, José Luis Vargas, el presidente magistrado destituido, ofreció un mensaje desde las cuentas oficiales del tribunal electoral, de tal forma que apareció ostentándose como el presidente todavía del tribunal. A lo cual, entonces, hoy los mexicanos tenemos a 2 personas, a 2 magistrados que dicen ser los presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un problema, obviamente, una crisis en esta instancia que tendrá que ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así los magistrados. La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional
y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y yo no participamos es nula de pleno derecho. Aprovecho para destacar el regreso con los temas de política, regreso con los podcasts de política. Ha terminado el trimestre de la maestría, así que se relajan las tareas, los proyectos finales, y a petición de muchos de ustedes no lo haré en Twitch, sino lo haré en YouTube, en el canal del Caporal Podcast. Más adelante, al final de este video, te voy a dar detalles de nuevas cosas que vienen para este canal. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo pública una demanda que el gobierno de México hizo ante una corte de Estados Unidos, una demanda en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos. Lo que asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores, en específico el canciller Marcelo Ebrard, es que buscan la compensación por prácticas negligentes de las empresas que fabrican armas en Estados Unidos, que pues por el hecho de que se traen estas armas a México de manera ilegal. La compensación la calculan en aproximadamente 10,000 millones de dólares, aunque tendrá que ser una cifra que tendrá que ser determinada en el juicio que se realice en Estados Unidos. El gobierno mexicano también pide a las empresas que monitoree el tránsito de las armas que venda, que se sancione a sus distribuidores que estén involucrados en el tráfico ilícito de armas, que se establezcan mecanismos de seguridad para evitar que esas armas sean traídas a México de manera ilegal, que se financien, que las empresas que fabrican armas financien programas para prevenir el tráfico ilegal y que detengan prácticas negligentes. Esto es un poco de lo que dijo el canciller. ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. El senador Ricardo Monreal, quien estuvo presente en esta conferencia, aseguró también que el objetivo es frenar la ola violenta en el país, el objetivo de esta demanda. Ante lo cual ya respondieron las fabricantes de armas denunciadas, las fabricantes estadounidenses. El nombre es la Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de Estados Unidos. Respondieron hoy mismo con este comunicado que ves en pantalla, y lo que han dicho es que el gobierno de México busca un chivo expiatorio por la actividad criminal que está fuera de control en el país, y aseguran que México es el responsable del crimen y la corrupción dentro de su territorio, por lo que la demanda carece de sustento. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra con esta demanda, tanto en este canal como en el canal de el podcast del Caporal. El 25 de julio, hace unos días, te traje a este canal este video. 3 días de enfrentamientos en Magdalena de Quino, Sonora, en un municipio de donde es originaria la gobernadora Claudia Pavlovich. Cuando te traje ese video ya sumaban 3 días de balaceras, enfrentamientos que hasta este momento, hasta esta fecha, siguen siendo reportados. Casi 2 semanas después continúan estos enfrentamientos con, sin y a pesar de la presencia de las autoridades. Y por ello me refiero a policías estatales, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la gente ahí valiendo verga. Aunque las autoridades no han explicado el porqué de las balaceras, quiénes son los que se están enfrentando y por qué se han registrado durante varios días, la prensa local asegura que se trata de enfrentamientos de gente de los Chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán, contra gente del Mayo Zambada. Ante tantas balaceras, las autoridades solamente habían reportado la detención de 10 personas y esta detención la dieron a conocer a finales de julio. Desde entonces a la fecha no habían informado de otros detenidos. A pesar de que el 30 de julio fue asesinado, José Saúl Martínez, quien
era jefe de grupo de la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el municipio de Sáric, pero fue asesinado en Magdalena, en este municipio, en Magdalena de Quino, Sonora. Esto según lo confirmó la Fiscalía del Estado, como lo puedes ver en este tuit el pasado 30 de julio. Aún así, no habían informado de nuevos detenidos hasta hoy. 2 semanas después de que empezaron los enfrentamientos, la Policía de Seguridad Pública de Sonora informó que en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, con militares pues, y en conjunto con la Guardia Nacional, detuvieron a 9 personas más. Estas son las imágenes que ha compartido la policía de Sonora. Asegura la policía que fueron estas personas sorprendidas, escondidas en un cerro en la salida norte del municipio. Les encontraron 5 armas de fuego, 800 cartuchos, 28 cargadores, 4 chalecos antibalas. Estamos hablando entonces de 19 detenidos en aproximadamente 15 días de balaceras. Lo curioso de llamar la atención es que 2 de estos detenidos fueron identificados en un video que ellos mismos grabaron y dieron a conocer a finales de julio. 2 de estos detenidos se ven desde el cerro La Ventana, presuntamente disparando a sus rivales. Y digo presuntamente porque en efecto están abriendo fuego, pero no se ve a quienes le disparan. Y ellos presumen que le están disparando a sus rivales. Ellos se grabaron disparando y ahora, después de ser identificados en el video, ahora fueron detenidos. Te muestro el video en donde las autoridades los identificaron antes de detenerlos hace unas horas. Y te recuerdo, bueno, voy a tomarme unos días, lo que resta de esta semana, como vacaciones, como un puente largo. Se viene mi cumpleaños, así que voy a descansar un poco. Regresan los podcasts del Caporal, ahora ya no en Twitch, estarán en YouTube, en el canal de El Caporal Podcast, y también estaré anunciando nuevas actividades en parte de todas las redes sociales, así como en la página de internet, que llega también con información exclusiva. Vienen muchas cosas a partir del próximo domingo. Nos vemos aquí, no el lunes, nos vemos desde el domingo 8 de agosto. Recuerda, cuando me ausento, YouTube deja de informarte cuando hay videos nuevos. Así que nos vemos aquí el domingo en la noche. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise y te muestro el video. No olvides, como siempre, reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y gracias, por cierto, a todos los miembros por su apoyo. Pasamos al 4º trimestre de la maestría en periodismo. Muchísimas gracias. Ahí les voy. Abre la boca, Chihuahua. No gaste el tiro. Tírale. Tírale, pues. Con este no, con el mío. Ya, carnal. Otro porque tira. A ver. Tírale, carnalío. Mátalos a la verga, cocofoco, todo. Se mete por la rueda. ¡Ay! La gente del 20 de los locos del parque. A ver, buena gente de Compa Ryan, viejones. Ábrele, dice. Tragabala, échale tragabala.